Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según, siempre decimos lo mismo, según el horario que docentes del curso nos están mirando. Eh, este momento que se lo vamos a dedicar a los espacios de memoria, a los lugares de memoria que hay en La Rioja, en este caso en Chamical, ¿no? Nosotros a lo largo de estos bueno, largos años de democracia, hemos creado espacios de memoria donde funcionaron centros clandestinos de detención, ¿no? Donde ocurrieron hechos de fusilamiento, donde ocurrieron hechos vinculados al terrorismo de Estado. Fue una manera de empezar a, a cambiarle el sentido a esos lugares del horror, ¿no? Para pasar a lugares que nos permitan transmitir la memoria. Creo que el lugar más emblemático es la ex ESMA en Buenos Aires, ¿no? Un lugar que fue recuperado para convertirlo en un espacio de la memoria y no un lugar no es un lugar para paralizarse, no es un lugar del museo clásico que conocemos. Uno cuando va al museo recorre y se encuentra con el pasado, ¿no? En estos lugares, y creo que ustedes lo pueden contar mejor, son lugares que nos encontramos con el pasado, pero ese pasado presente, porque la memoria tiene ese sentido, es un pasado que no pasó, ¿no? Que está presente, y ese presente es contado, es narrado, es compartido, ¿no? A partir de otras herramientas culturales, en el sentido de que no nos interesa paralizarnos frente al horror, sino poder pensar por qué fue posible ese horror, para poder pensar en el nunca más, para poder pensar en qué es posible estos lugares, con el objetivo de acercarnos a esa historia, pero hacernos presentes y sujetos de esa historia. Es un poco esa la idea de recuperar los espacios de memoria en Argentina, en este caso específicamente en La Rioja y en Chamical. Así que les quiero dar este saludo y que le vamos a pedir que se presenten. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mi nombre es Rubén Díaz. Soy vecino de acá de la ciudad de Chamical, en los llanos de la provincia de La Rioja. Hola, ¿cómo te va, Gabriel? Bueno, mi nombre es Sebastián Pérez Arrieta, soy parte del equipo de colaboradores de la Sala de la Memoria de Nuestros Mártires. Bien, bueno, nos cuentan qué es esta sala de la memoria para quienes no la conocen. Bueno, mira, la Sala de la Memoria nace como una iniciativa de un grupo de vecinos de acá del departamento de Chamical en el año 2010, a finales del año 2010. Eh, Anteriormente a esta fecha hay una iniciativa de los vecinos de señalizar la base aérea que tiene la ciudad de Chamical justo enfrente del ejido urbano, donde, bueno, fue partícipe de la represión de la última dictadura militar. Recordemos que La Rioja tiene uno de los porcentajes más altos de presos políticos per cápita de habitante, y en Chamical en sí se dio una enorme cantidad de detenidos, de presos políticos, incluyendo su intendente y otras autoridades municipales más. Y los asesinatos de Carlos y Gabriel, los dos sacerdotes a cargo de Chamical, y muy cerquita nuestro, a 30 kilómetros, el asesinato del obispo, Monseñor Enrique Angelelli. O sea que esa memoria colectiva que estaba en disputa, en conflicto permanente, para nosotros fue algo innato. ¿Por qué? Porque apenas fueron los asesinatos, el secuestro de los sacerdotes, las comunidades de base que se habían inspirado en la pastoral, en la ideología de Monseñor Angelelli y de todos sus colaboradores, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, intentaron mantener viva esa llama, esa memoria, ¿no? Esa forma de trabajo comunitario con las familias rurales, con los sectores obreros, con los sectores barriales, en los poblados pequeños del interior de la provincia de La Rioja. Bueno, en el año 2006, con los 30 años del golpe, se inicia una nueva etapa donde este discurso hegemónico es puesto en crisis,
las nuevas generaciones empezamos a disputar esta idea de lo que había sucedido en nuestra tierra, y se intenta señalizar la base, como te decía, y bueno, no es acompañado por las autoridades de ese momento municipales, ni tampoco por los militares que estaban a cargo del destacamento muy empequeñecido en ese momento. Tan es así que se colocó una primera señalización muy rudimentaria y al otro día es destruida, es sacada del lugar, desaparece, ¿no? Los concejales en ese momento no apoyaron, después se vuelve a presentar el proyecto en el 2010, tampoco es acompañado, había un discurso de justificación, por así decir, de lo que había sucedido, la represión. Entonces nosotros vimos muchas familias que participaron de esa experiencia de las comunidades de base, que había objetos, había pertenencias privadas y religiosas de los sacerdotes asesinados que estaban en los domicilios de las familias, que estaban en las parroquias, que estaban en las capillas, y que nos parecía interesante tener un lugar físico donde eso sea expuesto para cuando vinieran gente de otras partes del país, otras partes de la provincia, conozcan la vida, las ideas, el pensamiento de esta iglesia que fue víctima de la dictadura militar, ¿no? Esta iglesia del Concilio Vaticano II, del Concilio de Medellín, como le llamaron en el año 68, y de San Miguel en el año 69, que fue de la iglesia argentina. Así surge la idea, y en el año 2011, el 24 de marzo, se inaugura la sala en la casa parroquial de Chamical, con apoyo de un fraile, José Luis Genaro, y el apoyo también de Delfor Brizuela, que en ese momento era legislador, donando objetos, y de alguna manera empieza a tomar forma esta idea. Posteriormente, bueno, el obispo también lo acompañó, posteriormente hubo otros sacerdotes, el señor Pividori, Baigorri, cambiamos también de obispo, Colombo, Braida, y a lo largo de todo ese periodo, que se va a explayar más mi compañero, hubo un acompañamiento y se gestionó, por ejemplo, recursos a Nación para que se ampliara ese edificio y tuviera mejores condiciones los objetos. Como usted dice, no queremos que sea un museo a la antigua, ¿no? Donde haya objetos sin vida, al contrario, por eso se les denominó sala de la memoria, porque hablaba de la memoria reciente. Todavía están vivos muchos de los presos políticos que sufrieron la cárcel, que sufrieron años de persecución, familias que fueron exiliadas, están vivos los artesanos que el padre Gabriel Longueville quería organizar para armar una cooperativa de tejedores, están vivos algunos viejos hacheros del monte que el intendente Chacho Corso y el padre Longueville querían alfabetizar y organizar un sindicato de obreros rurales, o los trabajadores de Olta, de las canteras. O sea, hubo un proyecto de sociedad mucho más solidario, más comprometido, más popular, que intentó realizar la pastoral de Angelelli desde el año 68 hasta el 76 en nuestra provincia, que bueno, que fue duramente perseguido desde casi sus inicios, con la dictadura de Lanús y Onganía ya empezó la persecución, y luego, por supuesto, se profundiza en el 75 y tras del golpe, ¿no? Acabando con la vida de muchos de sus integrantes. Así que la Sala de la Memoria así surge. Después las comunidades de base en la década del 80 recuperan el lugar donde fueron asesinados, por ejemplo en Punta de los Llanos, la ermita, la gruta en Bajo de Luca, que es afuera de Chamical, donde se encontraron los cuerpos de Carlos y Gabriel. En Punta de los Llanos fue el asesinato de Monseñor Angelelli a través de un atentado. Eso sí, un esfuerzo de las organizaciones populares, católicas principalmente, donde se fue adquiriendo sus lugares, se fue haciendo memoriales, ¿no es cierto?, a lo largo de la década del 80, también a lo largo de la década del 90, nunca se bajó esas banderas. Poco a poco la iglesia más conservadora fue reconociéndolos a ellos, tan es así que llegamos al año pasado con su beatificación y su reconocimiento a nivel mundial a través del Vaticano. Por eso nuestro espacio de la memoria tiene esa particularidad de otros espacios y sitios de memoria del país, como usted mencionó, la ESMA, la Perla en Córdoba, la Escuelita de Famayá, donde han sido centros de exterminio. En cambio, en el nuestro hay una mirada también transversal de una visión religiosa comprometida con el más débil.
Bien, ¿y cómo funciona la sala? Que uno va y la visita, ¿cómo es ese visitar ese lugar de la memoria, ese espacio de la memoria? Gabriel, sí, te comento. Un poco el trabajo principal tiene que ver con recorridos guiados que se realizan en todo el predio. Particularmente en el caso de los sacerdotes Gabriel y Carlos, ellos fueron asesinados un 18 de julio del 76, luego de ser secuestrados del lugar donde estaban cenando, que era una casa ubicada detrás del templo parroquial, ¿sí? Todo ese sector actualmente es utilizado para lo que nosotros llamamos recorridos guiados, en los cuales cada persona, cada visitante que se acerca por la sala de la memoria y a veces simples visitantes de la ciudad de Chamical, conocen a través de ese recorrido y luego en el ingreso a lo que es el edificio específico de la sala de la memoria, a través de sus documentos, a través de sus fotografías, a través de todo lo que pueda ayudar al relato de lo que fue su vida, su mensaje, y que hoy en día tiene todavía mucha vigencia, se va acompañando ese recorrido histórico de lo que fue el periodo 1968 a 1976, donde el obispo Enrique Angelelli llevó adelante su trabajo pastoral en toda la diócesis de La Rioja, acompañado de lo que eran los sectores más populares, las agrupaciones sociales, los gremios en algunos casos también. Entonces se hace un recorrido por todo el espacio y por los sectores donde se produjeron algunos de los hechos relacionados con la noche del secuestro de estos sacerdotes, ¿no? Otra de las formas de trabajo que tiene la sala de la memoria y que ha ido incorporando, por eso era importante hacer una especie de reconstrucción histórica de lo que había sido la conformación del espacio en sí. Como decía Rubén recién, en el año 2011, el 24 de marzo, se produce la fundación de este espacio en el marco, en un rinconcito de la casa parroquial donde vivían ambos sacerdotes. Posteriormente, con el apoyo de las organizaciones y el acompañamiento de la iglesia, se fue consiguiendo un espacio propio, un edificio, donde, bueno, se pudiese armar todo este recorrido del que te estoy hablando. En el año 2014 también se consigue la incorporación de 2 trabajadores relacionados con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en base a eso se empiezan a planificar otras acciones de salida a la comunidad. Se han realizado exposiciones en instituciones educativas, charlas, debate en instituciones educativas, se han realizado exposiciones en distintos eventos culturales que forman parte de la vida comunitaria de Chamical, ferias, ferias del libro, ferias más comunitarias también. Y a través de esas herramientas que tienen que ver también con lo pedagógico, bueno, se va abordando la vida de los mártires en los distintos ámbitos a los cuales se va llegando, ¿no? Bien, y ahora quería como pasar, además del lugar donde ustedes, bueno, tienen ahí la posibilidad de mantener viva la memoria, ¿no? En La Rioja, ¿no? Si usted puede contar si hubo, o si ya se identificó otros centros clandestinos de detención, sé que en la capital ahí de La Rioja, a ver si nos pueden contar a quienes están mirando esta clase, ¿no? ¿Cuáles fueron esos centros clandestinos de detención y cuáles de ellos hoy funcionan como lugares o sitios de memoria? Bueno, Bueno, mire, sí, sí, Rubén, dale, dale. Sebastián. A nivel provincial, la represión se dio en casi todo el territorio. En la capital se concentró en la cárcel, en el ex IRS, un centro de supuesta rehabilitación que terminó siendo un centro clandestino de detención y tortura, las instalaciones del Cuerpo de Ejército, también en la Policía Federal, que ahora se ha recuperado y va a ser un nuevo espacio de memoria de la provincia, en distintas comisarías. También en Chilecito la represión fue coordinada por la Gendarmería Nacional. Eso está ligado al asesinato de Wenceslao Pedernera, un laico, un dirigente del movimiento rural campesino, ligado a la pastoral de Angelelli, en Sañogasta, muy cerquita de Chilecito, en Famatina, en San Blas de los Sauces, la comisaría de la policía, en Tama, en Sierra Los Quinteros, muy cerquita acá de Chamical, donde se creó todo un mito
de una supuesta presencia de organizaciones armadas, todo para justificar la detención de, bueno, de militantes sociales, de referentes críticos de la época. En los llanos, en las distintas comisarías de la policía, se actuó de esa manera. Olta, Chepes, pero bueno, la base de la Fuerza Aérea para toda la región sur de la provincia, el ejército en la capital y en el centro de la provincia, la gendarmería en la zona del oeste, han sido estratégicos. Y gracias a las políticas públicas de memoria, se fueron señalizando también a las leyes provinciales. Hoy tienen su cartelería que le aclaran a la sociedad lo que ha sucedido allí. Eso ha costado la lucha, el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos, abuelas, madres, expresos, sindicatos, distintos actores sociales de La Rioja. Por ahí en el interior no está la presencia tan fuerte de las organizaciones clásicas de derechos humanos, por eso yo hacía la aclaración que por ahí en el interior más profundo de La Rioja quedó la memoria más en el pueblo, en las comunidades de base, ¿no? En esas prácticas cotidianas que se había iniciado con Angelelli. Y bueno, nosotros creemos que es clave la existencia de nuestra institución, porque todavía hay lógicas que hay que poner en debate. Esto de continuamente justificar la mano dura, o el gatillo fácil, o el autoritarismo en Sudamérica, en Latinoamérica, por algunos gobiernos, necesita de instituciones que estén ligadas a la educación, a la cultura, a los derechos humanos, que tengan otra voz, otra mirada, y que profundicen la democracia, la participación, la diversidad de ideas, la libertad, ¿no? Una sociedad más justa. No hay, por ejemplo, los municipios de La Rioja no tienen áreas de derechos humanos municipales. Hay un solo departamento que en el oeste riojano, pero el resto de los departamentos no tienen un área de derechos humanos. Entonces, instituciones como las nuestras, que creo que somos muy poquitas, son muy valiosas en sí, y estamos intentando nosotros, en base a la comisión que se conformó, abrir más la participación a otros actores, y también llegar a acuerdos formales desde el obispado con el Estado nacional, provincial y municipal, porque hay que mantener vivos estas instituciones que necesitan recursos, que necesitan, qué sé yo, recursos humanos, recursos pedagógicos, tecnológicos, ¿no? En eso los chicos más comprometidos, jóvenes, han tenido una participación muy fuerte en las redes sociales, donde hoy con la pandemia eso ha tomado mucho auge, y eso la verdad pudimos llegar a otras generaciones de niños y jóvenes. También quiero resaltar que, bueno, el proceso de señalización de sitios de memoria, digamos, lugares donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad, que fueron centros clandestinos de detención, en nuestra provincia se tomó su tiempo en relación a otros puntos del país, ¿no? En este sentido, fueron muy importantes los procesos judiciales que determinaron las responsabilidades relacionadas específicamente con los sacerdotes Carlos y Gabriel, Carlos Murias, Gabriel Longueville, de acá de Chamical, que fue el primer juicio que tuvo por delitos de lesa humanidad, que tuvo su sentencia en el año 2012, y en base a eso se empezaron a producir las distintas señalizaciones, ¿no? Recién nombraba Rubén lo que es el regimiento, perdón, disculpen, de la ciudad capital, que es uno de los centros principales donde se concentró la represión y desde donde se organizó la represión en toda la provincia, la base de la Fuerza Aérea de acá de Chamical, que también fue señalizada, la policía, la sede de la comisaría, digamos, de Chamical, que también recibió su señalización, pero no fue en base a estos procesos de señalización que se fueron creando espacios para la memoria, como sí ocurrió en otros puntos del país. Acá, como también lo contaba Rubén, este espacio, la Sala de la Memoria de Nuestros Mártires, nace principalmente de otras organizaciones como la Iglesia, las agrupaciones de presos políticos que apoyaban, los gremios como AMP que fueron dando su participación también, la Asociación de Trabajadores Provinciales que de tanto en tanto también se suma, fueron los que constituyeron, digamos, este espacio puntualmente, ¿sí?
pero digamos, todavía tenemos algunas cuestiones pendientes, como los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos específicamente en la base de la Fuerza Aérea, que estamos esperando que esto llegue, digamos, a determinar nuevas responsabilidades y aclare bien lo que ocurrió específicamente en la base de la Fuerza Aérea, y en base a eso se va trabajando con lo que son la constitución de nuevos espacios, ¿no? Pero es una lucha permanente, es una tarea cotidiana, porque también parte del proceso del terrorismo de Estado fue ir borrando las huellas que había ido dejando en la gente, borrando la información. Cuando nosotros nos encontramos con la Sala de la Memoria en el año 2011, con el espacio en sí, con los objetos, con la posibilidad de trabajar en relación con la comunidad, las fuentes de información sobre lo que había ocurrido, incluso con los sacerdotes, con el obispo Enrique Angelelli y con el laico Wenceslao Pedernera, eran prácticamente nulas y estaban solamente basadas en los procesos judiciales, ¿sí? Por ahí sobre Monseñor Angelelli había más escritos, había autores de distintas producciones bibliográficas que, bueno, habían abordado ese proceso desde el 68 en adelante, del trabajo de Angelelli en el Obispado de La Rioja, pero sobre lo que son los sacerdotes Carlos y Gabriel no teníamos prácticamente nada, y fue parte del proceso de la conformación del espacio investigar, traer toda la información, buscarla desde donde no existía, incluso buscar fuentes de otros países. En el caso de Gabriel, que recordemos es un sacerdote francés que llega a Chamical en el año 1971, sobre él, la principal fuente de información era lo que habían podido recopilar sus familiares y ex compañeros de seminario de Francia, ¿sí? Acá en Chamical no había quedado nada, en la provincia de La Rioja era solo una breve descripción biográfica con puntos muy esenciales, pero de esa manera era imposible reconstruir la vida, la historia, el pensamiento, la perspectiva que tenía un sacerdote como Gabriel Longueville. Bueno, fue parte de ese proceso del espacio de la conformación, también ir llevando adelante lo que son los procesos de investigación para recién ahí poder hacer una bajada de toda esa información y llevarla a las instituciones educativas o a la comunidad en general. Digamos, el proceso del terrorismo de Estado fue muy, muy efectivo a la hora de instalar una forma de ver las cosas e ir borrando todo lo que fue la historia de dos sacerdotes como Carlos y Gabriel, del obispo Angelelli y del laico Wenceslao Pedernera. Entonces, nuestro trabajo hoy en día es recuperar, es darle vida a todo eso, es recuperar sus relatos, recuperar sus homilías. La homilía es el mensaje que cada sacerdote da en la misa, que muchos de estos mensajes quedaron plasmados por escrito, eran muy importantes para poder trabajar y entender bien cuál era su mirada de las cosas, ¿no? Bien, en esto que vos mencionás y que en la clase, sobre estas dos clases que están vinculadas al terrorismo de Estado, pero también aquí en la memoria, ¿no? Y en una situación de que dice Yelin, bueno, que son memorias en disputa, que son esas representaciones del pasado a través de relatos, de testimonios, ¿no? De estas representaciones que de alguna manera están vinculados a no solamente a recordar, sino a traer en el presente, digamos, esa situación del pasado, en tanto cómo funcionó el terrorismo de Estado, pero también en quiénes eran esos luchadores, quiénes fueron los desaparecidos, para poder recuperar bueno, esas historias. Y creo que los espacios de memoria en Argentina, a través de estos años, acompañados por los juicios, acompañados también por los juicios de la verdad, permitió, ¿no?, esa investigación en lugares donde no había registro, como bien decías vos, recién de cura, ¿no?, que viene de Francia, y también porque hubo lugares que la dictadura arrasó con familias enteras, donde, trayendo a Pilar Calveira, donde Pilar decía, bueno, ¿por qué un centro clandestino de detención comparado quizás con Europa? ¿Por qué en Argentina funcionaban lugares visibles? Es decir, bueno, ¿qué mensaje dejaba? Ese mensaje era como un silencio a voces, dice. Bueno, ¿por qué implicaba un mecanismo de terror?
Ese mecanismo de terror, acompañado por un monto de sospechas sobre los desaparecidos, generó a lo largo de los años un tipo de representación. Es decir, bueno, quienes desaparecieron habían hecho algo. De alguna manera, una justificación. Después, vinculado a, bueno, a recuperar esta idea de los desaparecidos. Después esta idea de el nunca más. Después esta idea de la reconciliación. De decir, bueno, en un momento, cuando Menem hace los indultos, ¿no? Y dice, bueno, hasta acá llegamos, es el momento de pacificar la Argentina, es el momento de dar una vuelta de página para avanzar y no volver hacia el pasado, pero esa situación nos generaba una situación no solamente de impunidad, porque dejaba a todo el mundo libre, porque daba por tierra la memoria, y esta apertura post-2003, esta recuperación con otros gobiernos democráticos, ¿no? Le deja a la Argentina, y creo que el sistema educativo y a los lugares de la memoria, la posibilidad de volver a esa disputa, ¿no? Con los organismos para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo recordamos? Pero solamente, no solamente cómo recordamos, sino cómo queremos construir hacia adelante. Siempre creo que ustedes lo deben vivir, ¿no? Uno pone el acento siempre en el futuro y en el presente para decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿En qué tipo de sociedad querían vivir quienes perdieron la vida en manos de los genocidas? ¿No? Me parece que ahí ustedes tienen un rol central, ¿no? En esta discusión, en esta representación de la memoria. No sé cómo lo transitan día a día cuando quizás se encuentran con otros discursos que no son lo que ustedes relatan en esos lugares de memoria. Sí, es muy complejo. Eh, a ver, yo nací en el año 75, entonces la generación de chamicalenses que vivieron en esa época, gente que los conoció a los sacerdotes, que se casaron, que bautizaron sus hijos, que, bueno, todo el ritual católico, ¿no? Porque la sociedad riojana, una sociedad muy conservadora, tradicionalista, mayoritariamente católica en ese momento, como decís vos, el mensaje de terror era tremendo al quitarle la vida. Ya en el año 73, 72, detienen dos sacerdotes. Entonces era un mensaje brutal y el miedo duró, no se apagó tan rápido. ¿Te imaginás que un campesino, que una persona humilde, sencilla, de poblados pequeños, Chamical en ese momento habrá tenido 10.000 habitantes, tenía una base enfrente con 400 soldados, y el prestigio que tenía esa base, porque además la base tiene toda una vida institucional desde el año 46, ligada a la investigación científica, técnica, tenía un gran prestigio. Es muy duro revertir ese discurso hegemónico, ¿no? Se instaura en la sociedad y después es muy complejo. Por eso es claro lo que dice Sebastián, solamente los juicios ayudaron a torcer esa lógica. En la sala también hay toda una disputa, un debate dentro del tema religioso, porque hay personas que interpretan la obra de la pastoral de esa época como una cuestión netamente de fe, una cuestión netamente de creencias y de rituales religiosos, y hay otras personas que ven una religión más comprometida con la realidad, con las injusticias que están hasta el día de hoy, ¿no? Con una sociedad mucho más inequitativa que la que tuvieron ellos. Entonces, ese debate también lo damos hoy en día, o por lo menos participamos hoy en día. Y es importante transmitirle a las nuevas generaciones con claridad, y esto es un desafío para nosotros, cuando llegan niños, cuando llegan jóvenes con sus maestros, con sus profesoras de catequesis, de comunión, de confirmación. Nosotros en la sala tenemos alrededor cerca de 300 objetos que han sido de ellos, tanto religiosos como privados, desde cámara de fotos hasta Biblias latinoamericanas, desde cartas manuscritas a mano, textuales de ellos, hasta ropa, qué sé yo, no sé, una serie de objetos
muy fuertes sentimentalmente. Y después también tenemos una pequeña biblioteca, tenemos también materiales de videos, de audios, se ha podido recuperar, libros que hablan sobre las publicaciones que hizo Gabriel Longueville, traducción de trabajos en francés, como dijo Sebastián, o sea, que se logró a lo largo de 10 años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso de vecinos que trabajaban ad honorem en su gran mayoría, y que, bueno, no es nada fácil transmitirle ese mensaje de esperanza, de construir una nueva sociedad por la cual ellos lucharon, trabajaron, se esforzaron, dieron la vida porque ellos eran conscientes que estaban ya las cartas privadas de ellos de esos últimos meses antes del golpe, son muy emotivas porque ahí ellos van describiendo la situación del país y que el círculo de violencia va contra su vida y toman la decisión de quedarse, no de irse fuera del país, que no ponemos en juicio a la gente que se fue al exilio, pero ellos deciden quedarse bueno, y entregan la vida, ¿no? Por eso, de alguna manera, es muy conmovedor ver llegar a la sala a mucha gente que se quiebra, que ya sea por la cuestión de fe o ya sea por ideales de lucha y compromiso por una sociedad más justa. Eso para nosotros también nos moviliza. No hemos sido de la generación que vivió esos hechos, pero nuestros padres sí, nuestros vecinos sí. Entonces, creemos que podemos dar esta experiencia, compartirla con el resto de la sociedad argentina, y creemos que es útil, como dice usted, para fortalecer la democracia, las instituciones de la democracia, y es bueno que en el sistema educativo se tome conciencia de esta pedagogía de la memoria, de esta historia reciente que nos tocó vivir a los latinoamericanos, porque las dictaduras fueron a través de toda Latinoamérica, ¿no? Impuestas desde intereses foráneos y golpearon e hicieron un daño que posiblemente las injusticias del hoy expresen los planes del ayer. Así que, bueno, este es nuestro aporte que te podemos hacer. Bien, ya que estamos, que está Juan Quinteros también en esta conversación y que estamos hablando de los espacios y lugares de memoria en La Rioja, creo que ustedes también de la sala la deben conocer. Quiero que me cuente Juan, ¿no? La Casa de la Memoria que ustedes tienen en el sindicato, ¿no? ¿Cómo fue brevemente ese proceso y qué, digamos, si uno la va a visitar, qué se encuentra, por qué tienen una Casa de la Memoria? Juan, ¿nos puedes narrar? Y bueno, decir que la casa perteneció a Leonor Alonso. Leonor Alonso fue secuestrada también por la dictadura, juntamente con su hija. Bueno, Leonor pudo recuperar la libertad, la hija no. En ese contexto, Leonor fue abuela de Plaza de Mayo y como todas las abuelas empezó esa lucha constante por recuperar a su nieta, a su hija. La pudo recuperar a la nieta, fue en La Rioja la primera recuperada. Elenita, que siempre nos visita a nosotros, formó parte cuando vino a La Rioja, formó parte de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Maestros y Profesores, y en ese contexto, bueno, por la información que está registrada, fue un compromiso muy grande que, si bien Rogelio ya tenía con los derechos humanos, aún fue más todavía, así que bueno, se decidió nosotros comprar la casa. Ella muere en 1996 y el año siguiente, en 1997, hemos decidido comprar la casa para que sea la Casa de la Memoria de AMP, y que después con el tiempo se transformó en la Casa de la Memoria Leonor Alonso, obviamente en memoria a su dueña. En esa casa, bueno, también nosotros tenemos una serie de objetos. Se hacían visitas guiadas a los alumnos, a los distintos colegios que iban a visitar. Empezamos, cuando yo me hago cargo de la secretaría, empezamos con una planificación de que la gente del interior
pueda visitar en La Rioja la Casa de la Memoria, donde hay una serie de testimonios escritos también a través de material bibliográfico y también de medios gráficos, a través de cuadros y todos los demás, empezar a armar un museo, que bueno, esta pandemia frenó todo eso, por las circunstancias momentáneamente la casa está cerrada. Hemos empezado a armar, copiando un poco al trabajo de acá de la Sala de la Memoria de los Mártires de Chamical, hemos empezado a copiar un poco la metodología de trabajo de ellos, empezamos a armar carpetas con material gráfico para poder reproducirlo después, eso falta todavía un proceso para escanear y hacerlos a través de audiovisuales, poder tener un trabajo para formar con parte de ese colectivo de los derechos humanos que queremos nosotros reproducir desde el sindicato. Así que bueno, en grandes rasgos es el trabajo que tenemos de la Casa de Leonor, y bueno, obviamente a todos los docentes que están viendo este material, que se pongan en contacto con nosotros y les vamos a estar dando toda la información. También se pueden realizar charlas a través de este medio, de estas plataformas, para dar más precisión y más detalle de quién fue Leonor, cómo vivió y toda su vida. Bien. Bueno, gracias Juan. Bueno, también gracias a Juan Rubén Díaz, Sebastián Pérez, de la Sala de la Memoria de Chamical. En esta clase nosotros queríamos pensar en la memoria, pero para pensar en la memoria y la transmisión de la memoria, en esta pedagogía de la memoria, queríamos traer estos lugares, ¿no?, que fueron construidos como espacios de la memoria, que tienen no solamente el objetivo de recordar, sino el objetivo de pensar que en este país nunca más tiene que suceder un terrorismo de Estado, y que nosotros como sociedad, ¿no?, tenemos la obligación, y los docentes, las docentes, tienen la obligación en la escuela de transmitir la memoria, y qué mejor que estos lugares, ¿no?, que están habitados no por la muerte, sino por la vida, ¿no?, en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, de la compañera nieta recuperada, ¿no?, de la lucha y del trabajo de los curas de Chamical, y uno podría ampliar, ¿no?, estos lugares, estos espacios de la memoria que nos permiten y nos dan herramientas a quienes somos docentes para trabajar en la escuela, y para que esa memoria a lo largo de los años no nos aleje, sino que nos acerque, porque entramos en un periodo de discusión si esto es algo de la historia o es algo de la memoria, y muchas veces cuando enseñamos historia y nos alejamos de estos acontecimientos, de estos procesos históricos, bueno, se nos pierde esta cuestión de para qué enseñar la memoria. Y me parece que la oportunidad de charlar con ustedes, ¿no?, nos deja la obligación de, cuando hablamos de la memoria y del terrorismo de Estado en La Rioja, vamos a hacer punto de referencia en estos espacios de memoria en Chamical, bueno, y en la capital de La Rioja, para poder transmitir. Así que si quieren dejar sus últimas palabras para la clase, adelante. Bueno, ante todo agradecerte por la invitación, agradecer al gremio de AMP, que siempre desde el inicio, desde el año 2010, apenas nació esta idea de los vecinos, se sumó. Felicitar a los docentes que les interese estas temáticas. Nosotros estuvimos capacitándonos también con cursos online a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de los gremios, a través de distintos organismos de derechos humanos, y creemos fundamental estudiar, analizar estos temas, que son temas complejos, difíciles. Las nuevas generaciones tienen acceso a muchísima información y ellos plantean preguntas, y hay temáticas de la historia argentina que son complejas, verdaderamente, que a veces están llenas de tabúes, están llenas de miedos, así que es bueno profundizarlos, reflexionarlos y comprometerse. Así que, bueno, gracias por difundir la historia, la trayectoria de la Sala de la Memoria en Chamical, y a disposición
para lo que ustedes crean que podemos ser útiles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así que bueno, Gabriel, bueno, repetir lo que dijo Rubén. Un poco agradecer tanto a MP como a vos por la invitación, por permitirnos contar el trabajo que se viene realizando a grandes rasgos. Bueno, también instar a colegas docentes a que se sigan formando para poder a su vez trabajar todo lo relacionado con los derechos humanos en el ámbito escolar, bueno, los distintos ámbitos educativos, que son fundamentales para poder bueno, generar esa transformación social que por ahí soñaron tanto los mártires riojanos como los compañeros desaparecidos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando juntos. Bueno, bueno, gracias a ustedes.